CFE, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se vende. No se vende. El tema de la privatización en México vuelve a traer el primer plano. Un tema controversial en América Latina. Las privatizaciones, ¿benefician o perjudican? Lo analizamos. Inversiones extranjeras en Cuba. Aprovechar la oportunidad o mejor esperar. Nuestro invitado dice que mejor esperar. ¿Por qué? Lo debatimos. Además, en CNN Dinero, ¿quién de tus seguidores en Twitter no te sigue y quién te ha dejado de seguir? Les contamos. Esto y más, desde el Centro Mundial de Noticias, comienza el único programa que vive la economía. CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Xavier Serviá. Gabriela Frías tiene el día libre. Comencemos. CNN Dinero arranca en Japón. ¿Por qué? Su economía pierde impulso. El Producto Interno Bruto creció un 2,6% en el segundo trimestre del año, por debajo de las expectativas de los analistas y menor a la del periodo enero-marzo. Se esperaba un crecimiento del 3%. Pese a que el ministro de Economía, Akira Amari, dijo que los números son sólidos, esta desaceleración podría tener consecuencias. ¿A qué nos referimos? A que podría retrasar un alza programada en el impuesto sobre la venta. La situación es la siguiente. Japón está liderando la recuperación económica global entre los países industrializados. Pero muchos economistas y asesores del gobierno creen que una subida en la carga tributaria podría interrumpir este proceso. Al mismo tiempo, la deuda pública del país duplica su Producto Interno Bruto. Y tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de Japón pretenden achicarla, duplicando la tasa de impuestos sobre las ventas, hoy del 5% para el año 2015. ¿Qué decidirá el gobierno de Shinzo Abe? Todavía no está claro, pero las cifras de los próximos meses serán cruciales para determinar si se avanza o no con la subida. De China nos vamos para Canadá. ¿Por qué? La fabricante de teléfonos BlackBerry anunció que estudia todas las alternativas posibles para salir a flote. Entre ellas, sí, vender la compañía. Acorralada por la finanza, BlackBerry explicó que ha formado un comité para evaluar opciones estratégicas para impulsar su valor. La canadiense podría entonces asociarse con otra compañía, formar una empresa conjunta o incluso buscar un comprador. Timothy Dattles, miembro del directorio de BlackBerry, va a lidiar el comité. En un comunicado, el ejecutivo de la empresa aseguró que el movimiento de la compañía se debe a la evolución de la industria y el panorama competitivo de la misma. La situación de BlackBerry es preocupante. Sus acciones han caído más de un 19% este año y su valor de mercado, que alcanza un máximo de 84 mil millones de dólares en el 2008, que alcanzó en el 2008 84 mil millones de dólares, hoy apenas 4.800 millones de dólares. Seguiremos con atención qué ocurre con BlackBerry. La mirada de hoy la vamos a poner en las privatizaciones. ¿Por qué? El debate nace de lo que está pasando en México, que se está embarcando en una reforma energética histórica. En la controversia sale una pregunta de fondo. ¿Las privatizaciones son beneficiosas o son perjudiciales? Primero, veamos con Rey Rodríguez lo que está pasando en México, donde el presidente Enrique Peña Nieto puso por fin, sobre la mesa su esperado plan para Pemex. Y después regresamos con nuestro invitado para la discusión. Aunque su propuesta contempla cambios en la Constitución para permitir la participación de la inversión privada en el sector energético, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el petróleo y los hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la nación. Pemex y CFE de ninguna manera
y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se venden ni se privatizan. Incluso dijo que la redacción de su iniciativa será la misma que en su momento plasmó el presidente Lázaro Cárdenas durante la expropiación petrolera. Retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional del presidente Lázaro Cárdenas. Esto permitirá al gobierno de la República celebrar contratos de utilidad compartida con el sector privado, cuando así convenga al interés nacional. Al evento oficial no acudieron ni el Partido Acción Nacional, que ya presentó su propia reforma, ni el izquierdista PRD, contrario a tocar la Constitución. Uno se pregunta, si no quieren privatizar, entonces ¿para qué quieren modificar la Constitución? Esa es la gran pregunta, que le respondan al país. Las inversiones que se buscan con estas reformas irán dirigidas sobre todo a yacimientos en aguas profundas y a la explotación de gas shale, para el que se requiere de tecnología especial para su extracción, de acuerdo con el titular de Energía, quien dio un diagnóstico poco alentador de la industria. En los últimos 8 años, la producción de crudo descendió en 835,000 barriles diarios, dejando el país de percibir casi 22,000 millones de dólares anuales, lo que equivale a 9 veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente Peña Nieto espera que la iniciativa federal sea discutida en el llamado Pacto por México y dentro del Congreso a través de un diálogo abierto y constructivo. Al hablar de los beneficios de esta reforma, el presidente Peña Nieto dijo que con ella se podrían crear cientos de miles de empleos, se bajaría el costo de la luz y el gas, y las empresas podrían ser mucho más competitivas. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Ya estamos sabiendo lo que está pasando en México, ya nosotros estamos empezando a estudiar el plan, y eso lo vamos a tener una discusión más extensa aquí el miércoles en CNN Dinero. Pero parte de la discusión es el tema de la privatización, porque no solo en México. En la historia de América Latina está llena de controversias con el tema de las privatizaciones. Antes de presentar a nuestro invitado para poder discutir este tema y saber tu veredicto, te invitamos a nuestra pregunta en Facebook. CNN Dinero pregunta, ¿qué impacto tienen las privatizaciones para las economías de América Latina? Decide, bueno, malo, depende de cada caso. Te invitamos a votar. Ahora, si prefieres enviar tus comentarios mientras estamos discutiendo, Twitter está ready. @Gfrías y @Xavier Serviá, CNN. Para analizar este complejo y vasto tema, y vamos a escuchar un ángulo de la conversación, nos vamos a ir con Germán Alberto Cubillos. Él es abogado y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Libre de Colombia desde Bogotá. Alberto, gracias por estar con nosotros. Lo primero que vamos a poder establecer esto, porque esto es un tema complejo y que hay que introducir también el tema histórico con el tema de las privatizaciones. De una forma sencilla, ¿qué es privatización? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, encuentro uno mucha dificultad a la hora de la definición del término privatización. La gente malentiende que la privatización tiene que ver única y exclusivamente con la venta que el Estado hace de sus bienes en favor de los particulares. Obviamente ese es un concepto mucho más general. Se trata de un proceso que responde a la crisis del Estado. Desde el punto de vista histórico, entendemos que es un fenómeno de la posguerra, pero particularmente Gran Bretaña fue la que lideró la iniciativa. La Dama de Hierro privatizó parte de la economía y tal vez en este momento histórico no existe un solo país en el planeta que no tenga antecedentes de privatización. Cuando se habla de privatización, hay una cosa importante que hay que poner, que se habla de la reforma del Estado. Y trajiste un elemento histórico que es muy importante entender en América Latina. Y por eso el tema de la privatización en algunos sectores es tabú y crea muchos elementos de miedo. ¿Por qué? Cuando América Latina estuvo en un proceso de expansión del Estado, el rol activo en la economía, el gobierno se empezó a expandir y empezó a crecer. Empezó a tomar posiciones estratégicas en la industria de petróleo, de telecomunicaciones, financieras, energéticas. Básicamente el Estado era cada vez un actor
activo de la economía. Era el gobierno el que tenía esos recursos. Pero llegó un momento que el gobierno se expandió tanto que se endeudó. Digo, no olvidemos en los 80 con la famosa deuda, la famosa deuda externa de América Latina, que en parte fue afectada por el tema de los precios del petróleo, pero también era porque estaban muy endeudados. Y ahí entonces empieza un proceso de reformar el Estado, que es volver a ciertos sectores económicos de diferentes economías, llevarlas a manos privadas. Pero Cubillo, esa transición no ha sido buena en algunos sectores. En algunos sectores algunos dicen que sí, pero en otros sectores no ha sido muy buena. Y por eso es que crea controversia el tema de la privatización. Obviamente es una institución jurídica, social, económica que todavía no ha sido estudiada a fondo. Las resultas de este tipo de procesos pueden verse en unos años. Y son muy pocos los estudios y obviamente muchas de las opiniones en pro y en contra de la privatización. Yo considero que la privatización como una figura, como un instrumento de la economía no es perversa por sí sola. El problema es con qué finalidad se hace y cuál es la compañía y la pretensión de que se vaya a privatizar. Entiéndase que desafortunadamente en Latinoamérica el fenómeno ha golpeado fuertemente las instituciones porque la razón por la cual se privatiza en América Latina es para conseguir caja. Los estados están financiando sus proyectos, vendiendo sus activos. Y pasa igual que las personas naturales cuando vendemos nuestras propiedades. Quedamos más empobrecidos y obviamente con repercusiones muy complicadas porque las instituciones privadas vienen a invertir en América Latina no para hacer favores, sino para optimizar sus utilidades. Esto en descrédito de los intereses de los trabajadores y obviamente de los consumidores. Es por eso que América Latina no ha entendido cuáles son los beneficios de la privatización y desafortunadamente está capitalizándose por medio... Ahora, hay una cosa real, Cubillo. Han habido fracasos, ejemplos de fracasos en privatizaciones. Yo tengo acá un estudio que sacó, en parte, es bastante extenso, es un libro que se llama sobre la reforma, las privatizaciones en América Latina, mitos y realidades. Y una de las cosas que dice, acá uno de los títulos es el estado de las reformas del Estado en América Latina, y dice, en general la evidencia empírica muestra que la privatización conduce no solo a mayor rentabilidad, sino también a mayor crecimiento económico. Pero, dice, existen ejemplos de fracaso, pero una abrumadora evidencia sugieren que no son argumentos para detener la privatización. Estos fracasos pueden entenderse dentro de un marco de economía política y parte, dice, de los problemas fueron por el mismo gobierno porque no hubo, la participación sustancial del Estado perjudicó las privatizaciones beneficiando a algunos sobre otros. Pero la realidad es que han habido ejemplos, hay ejemplos claros en diferentes partes de América Latina donde la gente se ha visto afectada, o sea, la privatización no fue buena. En el caso de Colombia, tengo en mis notas que han habido casos positivos, según tu criterio, pero también han habido casos negativos, ¿correcto? Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, mire cómo el sector de las telecomunicaciones ha sido beneficiada en ese sentido, también las compañías aéreas, y eso permite una mayor posibilidad para el consumidor en beneficio de la prestación del servicio y en cuanto a precios también. Pero obviamente tenemos antecedentes tales como la misma salud. El Estado pensó que era ineficiente a la hora de prestar ese servicio y se lo entregó a los particulares, y ese es un problema muy grave que está atendiendo la autoridad en este momento porque desafortunadamente la salud en Colombia, la garantía de la prestación del servicio no está siendo atendida por los particulares, que son los encargados del negocio en este momento. Lo importante, Cubillo, me queda un minuto. Lo importante es que no podemos concluir que no podemos tomar posiciones arbitrarias diciendo o la privatización es buena todo el tiempo o la privatización es mala todo el tiempo, sino que va a depender de cada caso, va a depender de cada país y de cada sector. Correcto. Para ti, ¿esa es la conclusión correcta? Y esa es la conclusión, me adhiero a eso. La privatización es una entidad que si encuentra una empresa debilitada, sin capital, siendo del Estado, es posible recuperarla privatizándola. Pero si hay una compañía que esté funcionando en manos del Estado de manera correcta, no hay por qué hacerlo. Germán Alberto Cubillo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su invitación y buenas noches.